Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes 26 de marzo y el día viene con más frío y con nevadas. Este martes bajarán aún más las temperaturas y bajará también la cota de nieve en zonas de sierra y zonas de montaña. En el resto esperamos lluvias. No será un día de 3 horas seguidas de lluvia, pero el riesgo de chubasco de media hora va a estar presente durante toda la jornada y en toda la península. Las temperaturas en brusco descenso nos van a remitir a los valores propios de principios de marzo, posiblemente en el día más frío de toda la Semana Santa. Así que ya sabe, bufanda y si es necesario, pues un gorrito, que no viene mal. En Madrid 11 grados de máxima, en 14 en La Coruña, 14 también en Bilbao, 18 en Barcelona y en Valencia esperamos para hoy 17 graditos. ¿Cómo viene la jornada? Bueno, varias cositas importantes. En primer lugar, Telefónica. El Gobierno empieza a iniciar su escalada, su entrada en la operadora. La decisión del Ejecutivo de Sánchez fue inicialmente provocada por la irrupción imprevista de la teleco saudí STC, controlada por el Fondo Soberano del país árabe. Teóricamente se trataba de contrarrestar la excesiva influencia de Arabia Saudí, un país alejado de los valores de Occidente, en la gestión de una empresa estratégica para España. Pero hay que tener en cuenta que muchas de las infraestructuras digitales que la economía y la sociedad van a depender de las inversiones de Telefónica. Por eso, lo de considerarla una empresa estratégica para el país. Además, la mayor parte de las telecos europeas tienen participaciones incluso más importantes por parte de sus estados que protegen a esas operadoras de entradas hostiles. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la participación de un 10% podría parecer algo excesiva y que además se señala que esa participación tiene vocación de permanencia. Así que veremos desde el mercado cómo se interpreta y cómo se hace la lectura de esa entrada que empieza a tomar forma. Importante el aviso que lanza Bruselas sobre la deuda española. La deuda española está por encima de cifras del año 2019, 360.000 millones de euros más, es decir, 9,5 puntos del Producto Interior Bruto. Además, hay que tener en cuenta que la inflación se empieza a normalizar y esto va a hacer que la reducción de la deuda sea mucho menos intensa que los años pasados. E incluso hay quien dice que podría revertirse. Y luego, durante los últimos años, España ha adquirido unos crecientes compromisos de gasto superiores al alza prevista de los ingresos. Así que hay que tener cuidado. Hay que sumar otro elemento importante a tener en cuenta. Los presupuestos nacionales se encuentran cada vez más tensos por la creciente amenaza que supone la retirada de la financiación del Banco Central Europeo, el envejecimiento demográfico y la jubilación de los baby boomers de las próximas décadas y el alza de los tipos de interés. Esto hace que Bruselas sitúe a España entre los países más vulnerables ante una eventual crisis de deuda y reclama esfuerzos a nuestro país, un plan creíble para reducir la deuda y también el déficit. Lo vamos a comentar en el primer análisis del día, igual que vamos a hablar de los mercados financieros. El IBEX 35 suma un 3,3% en las últimas 5 sesiones. El consenso de analistas consultados por Bloomberg fija el precio objetivo del IBEX cerca de los 12.000 puntos. Esto le daría un potencial superior al 9%. Dicen los analistas de Bloomberg que tiene más potencial aún el Eurostock 50 del 12%, y entre sus valores favoritos estarían Inditex, pero estarían también Ferrari, Hermès, Louis Vuitton y Essilor Luxottica. Hay muchas más cosas. El día está arrancando. Es martes santo. Gracias, bienvenidos. Titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales.
El Instituto Nacional de Estadística confirma esta mañana el dato final de PIB del cuarto trimestre del año. Lo hace después de adelantar que la economía española creció el 2,5% el año pasado tras acelerarse en el cuarto trimestre. De confirmarse esta cifra, la economía española, el PIB, habría crecido en 2023 por encima de las previsiones incluso del propio gobierno. El Consejo de Ministros aprueba la modificación de la ley del suelo. Con el objetivo de dotar a la planificación urbanística de estabilidad y seguridad jurídica, evitando la paralización de los planes urbanísticos. Uno de los socios del Gobierno, Podemos, ya ha adelantado que va a votar en contra en el Congreso de esta ley del suelo al considerar que es prácticamente la misma que ya intentó aprobar el Gobierno de Rajoy en el año 2018. El Instituto Nacional de Estadística publica también esta mañana los datos de las hipotecas que se firmaron en enero. Indicador que hasta diciembre acumulaba 11 meses consecutivos de descensos para quedar en la cifra más baja desde agosto de 2020 debido a la subida de tipos que elevó el interés medio de las hipotecas al 3,32%. El mercado cotizará esta mañana la entrada de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, en Telefónica. El Estado entra a la operadora comprando casi un 3% de participación por 690 millones de euros y con vocación de permanencia. De esta forma, Telefónica vuelve a tener capital público por primera vez desde su privatización en 1997. Miguel Ángel del Prano es gestor independiente. En nuestra situación económica, que el Gobierno haga esto me parece una verdadera indignidad. Es decir, una situación del gasto público completamente desbocado, como está, porque está completamente desbocado, donde se está viviendo única y exclusivamente de que los españoles, debido a la inflación, estamos pagando una barbaridad más que no se ve reflejada en la subida de los salarios. Que el Gobierno haya tirado por la basura 700 millones me parece una barbaridad. Este martes comienza el plazo de aceptación de las OPAs, la oferta pública de adquisición de acciones sobre A+. Y se extenderá hasta el próximo 24 de abril. En concreto se trata de las dos ofertas, la planteada por Amber, que se presentó el pasado 14 de septiembre, en respuesta a la OPA lanzada por el Fondo Apolo el pasado 30 de junio. True Social, la empresa matriz de la red social del expresidente norteamericano Donald Trump, comienza hoy a cotizar en la bolsa de Nueva York. Debut en el Nasdaq tras completar la fusión con la Sociedad de Propósito Especial de Adquisición, SPAC, Digital World Acquisition. Este salto al parque podría generar a su propietario Donald Trump unos ingresos de unos 3.000 millones de dólares. Orange, España y MásMóvil esperan firmar su fusión este martes. Con lo que empezará formalmente la andadura de esta nueva teleco que liderará el mercado español en cuanto al número de clientes. En segundo lugar quedará Telefónica y en tercero Vodafone. Los ministros de Agricultura de la Unión Europea se reúnen hoy en Bruselas. Consejo de Ministros decisivo en el que los 27 debatirán sobre las propuestas de la Comisión Europea para flexibilizar la PAC y las medidas para solucionar los problemas del campo que los agricultores han venido reclamando durante los últimos meses. Coincidiendo con este encuentro, habrá nuevas concentraciones de tractores en Bruselas. En los mercados las bolsas despiertan con subidas. Una sesión en la que el IBEX 35 abrirá desde los 10.952 puntos tras cerrar ayer lunes con ligeras ganancias. Cierra negativo anoche en Wall Street, donde el Nasdaq ponía fin a su racha de 5 subidas consecutivas después de que la miembro de la Junta de Gobernadores de la FED, Lisa Cook, reiterara la necesidad de ser cautos a la hora de bajar los tipos de interés. Para restablecer plenamente la estabilidad de precios se puede requerir un enfoque cauteloso a la hora de flexibilizar la política monetaria. Con el tiempo, los riesgos para alcanzar nuestras metas de inflación y empleo están cambiando y logrando un mejor equilibrio. Esta mañana los futuros vienen con ligeras subidas, en torno al 0,1% en Estados Unidos, apenas llegan a ese 0,1% arriba los futuros aquí en Europa, y en Asia tenemos al Nikkei de Tokio subiendo un 0,12%, subida de más de medio punto para el Hansen de Hong Kong, caída del 0,03% para la bolsa de Shanghái. Más referencias a tener en cuenta este martes 26 ya de marzo. Los inspectores de Hacienda tildan de inconstitucional la independencia fiscal que reclama Cataluña. La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado creen que la propuesta de la Generalitat para alcanzar plena soberanía fiscal choca contra los principios de igualdad, solidaridad y justicia. Además, consideran que este cupo aumentaría el fraude fiscal. Ana de la Herrán es la presidenta de esta asociación. Es la relativa a que también nos hemos manifestado en contra de una reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas que implique la creación de privilegios de una comunidad autónoma con respecto a las demás, por cuanto esta reforma conculcaría los principios de igualdad, de solidaridad y de justicia y conllevaría además la ruptura de la Agencia Tributaria Española. Por su parte, el presidente catalán Pere Aragonès defiende un modelo singular para Cataluña como el que tienen País Vasco y Navarra. Proposta de finançament que advoqui de forma clara i inequívoca per un sistema propi, singular,
i que ens permeti aconseguir els mateixos efectes, els mateixos resultats que tenen els sistemes del País Basc i de Navarra. Catalunya, doncs, ha de poder gestionar, recaptar i liquidar tots els impostos. Bruselas abre una investigación contra Meta, Apple y Google por incumplir su ley de mercados digitales. La nueva norma antimonopolio con la que Bruselas quiere controlar el poder de mercado de las grandes plataformas. En concreto, la Comisión cree que estas compañías no han tomado medidas suficientes para cumplir con esa ley. Margaret Vestager es la comisaria de competencia. Estas decisiones de abrir una investigación por incumplimiento se producen solo 2 semanas después de que haya pasado el plazo de implementación y demuestran que el cumplimiento de la ley de mercados digitales es algo que nos tomamos muy en serio. Nuestros 5 investigaciones se refieren a Apple, Alphabet y Meta. El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la primera resolución de alto el fuego para Gaza. The result of the voting is as follows. 14 votes in favor, 0 vote against, 1 abstention. Gracias. Como han oído, la abstención de Estados Unidos, que da vía libre a un texto que pide el cese de las hostilidades durante el Ramadán y la liberación de todos los rehenes. Esto mientras en Reino Unido el gobierno anuncia una misión nacional para fortalecer la industria nuclear con el objetivo de impulsar tanto su uso civil como militar ante la amenaza de Rusia. Rishi Sunak es el primer ministro británico. Nuestra capacidad nuclear sustenta nuestra seguridad nacional en lo que respecta a nuestra disuasión nuclear y nuestros submarinos nucleares, pero también nuestra seguridad energética. Y por eso hoy estamos haciendo una inversión transformadora en nuestra capacidad nuclear para salvaguardar el futuro del país, asegurándonos, además de la industria, de crear miles de programas de aprendizaje para graduados que construyan nuestra base de habilidades nucleares, pero también invirtiendo en la ciudad de Barrow, que ha sido la cuna de nuestra fabricación de submarinos nucleares. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Para este martes 26 de marzo se prevén bajas presiones atlánticas y sus frentes que dejarán cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas en la península y Baleares, menos probables en el sureste peninsular y archipiélago. Por el contrario, en el entorno pirenaico y las sierras de Andalucía se prevén acumulados más importantes. Nevadas en los principales sistemas de montaña, en especial en Pirineos, y sin descartar que acaben produciéndose en otras zonas más bajas de la mitad norte. En Canarias, las colas de los frentes dejarán un predominio de los cielos nubosos y precipitaciones más abundantes en el norte de las islas de mayor relieve, menos probables en el sur. Las temperaturas descenderán de forma generalizada y acusada, con algunos aumentos en las mínimas en el extremo nordeste peninsular y las máximas en el levante. Se darán heladas en los sistemas montañosos de la península, sin descartarse en la meseta norte, esperándose más intensas en Pirineos. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. ¿Estás completamente seguro de que el comercial que te atiende en banca privada no te coloca productos que benefician más al banco que a ti? Porque de ser así, estarías asumiendo un riesgo que podría salirte muy caro. En Velaria Inversores trabajamos para tus intereses, no para los del banco. Cuando tu cartera es superior a 300.000 euros, no te atiende un comercial. Nuestro asesor especializado en planificación financiera construye contigo tu cartera a tu medida, para que tu rentabilidad y tu tranquilidad
tranquilidad. No corran riesgos innecesarios. Pide cita en velariainversores.com. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Esto es Capital Intereconomía. 7:15, miramos a los mercados financieros. Manuel Velázquez, buenos días. Buenos días, Susana. Asia, tiempo real, ¿cómo vienen los índices? Tenemos signo mixto en las plazas asiáticas, cotizando con avances muy moderados. El Nikkei de Tokio subiendo 0,1 porcentual. Tono positivo también para el Kospi surcoreano. Anota ganancias del 0,75. Subidas del 0,6 para el Hansen de Hong Kong. En cambio, Shanghai rompe esa tónica de subidas, está perdiendo un 0,2%. También vemos cómo la acompaña en ese terreno negativo el Sensex, la bolsa de Bombay, a la baja un 0,35%, y Singapur es quien lidera las ganancias, el Straits Times, subiendo un 1%. Muy bien, Mireia Calderón, buenos días. Muy buenos días. Futuros en Estados Unidos. Vienen en positivo, el Nasdaq 100 avanza un 0,19%, un 0,15% arriba el S&P 500, y le ves avances para el Dow Jones del 0,06. Ángeles Lozano, buenos días. Muy buenos días a todos. Futuros en Europa. Vienen con ligeras subidas del 0,05% en los futuros del DAX germano y del Eurostoxx 50. El futuro del FT100 de Londres está cayendo un 0,13. Muy bien, empezamos por Asia. ¿Qué se está cotizando ahora mismo? Pues es una sesión de nuevo con no demasiadas referencias. Recordemos, esa sesión en Wall Street está condicionando el sentimiento de los inversores y las noticias corporativas siguen marcando la sesión. Tenemos al sector bancario chino protagonista después de que las autoridades del país hayan instado a los bancos a acelerar la concesión de nuevos préstamos a promotoras inmobiliarias. Según informa esta madrugada Reuters, el regulador bancario chino quiere aprobaciones rápidas para proyectos residenciales bajo el mecanismo conocido como lista blanca, que cubre proyectos de desarrolladores privados y respaldados por el Estado que necesitan nueva financiación. Hablamos de 207.000 millones de dólares. El último esfuerzo por Pekín de reactivar la compra de viviendas, sea como fuere. Hoy vemos que entre las mejores están algunas compañías financieras como China Merchants Banks, liderando las ganancias en Hong Kong, subiendo un 5%, o Longford Properties, otra de las inmobiliarias de referencia, subiendo un 3,2%. Es una jornada en la que también otras compañías de crecimiento como Chengdu Hightech subiendo un 6,5%, EIT Systems cotizando con avances del 2,6%. Entre las mejores de la sesión ha presentado resultados la petrolera estatal PetroChina, que ha ganado un 8,3% más en 2023. Es un beneficio neto de 20.877 millones de euros y ha batido su récord por segundo año consecutivo de las tres petroleras del país. Ya saben, PetroChina, Sinopec y China National Oil Offshore. Es la única que ha aumentado sus beneficios en 2023 y de cara a este año PetroChina prevé un ligero descenso en los precios internacionales del crudo, pero dice que una mayor demanda en el mercado chino, donde avanza que la competencia va a seguir siendo intensa. Hoy vemos que PetroChina se mueve con avances más o menos moderados, en torno al 1%, y en Japón parece que están más pendientes los inversores de la debilidad del yen que de la fortaleza del Nikkei, a pesar de que hoy camina en terreno positivo, subiendo un 0,12%, ayer caía levemente. Esto ha llevado al ministro de Finanzas, Shunichi Suzuki, a decir que no descarta ninguna medida para frenar la debilidad de la divisa. Dice que tiene efectos tanto positivos como negativos para la economía, pero una volatilidad excesiva genera incertidumbre en las operaciones. Un arma de doble filo para las acciones, decía Bruce Kirk de Goldman Sachs. Dice que si se debilita es positivo para las ganancias bursátiles, pero la parte negativa es si estamos tratando de atraer inversión extranjera. En estos momentos, en tiempo real, vemos cómo el dólar yen se establece el cambio por encima ligeramente
De las 151 unidades. Hoy los mejores, la compañía industrial IG Corporation, ganando un 8,5%, la acerera Japan Steelworks cotizando con avances del 5%, Tokyo Corporation, en el otro lado de la tabla tenemos con una corrección acusada del 8% también. La fabricante de coches Nissan pierde un 3,7% y por último en el Kospi surcoreano, hoy buen tono para algunas fabricantes de semiconductores que están llevando al Kospi a máximos en los 2 últimos años. Vemos como SK Hynix está subiendo más de un 2,5%. Muy bien, vamos a echar un vistazo a Estados Unidos, claves para el día de hoy, ¿qué tenemos? Pues hoy se publican las cifras de pedidos de bienes duraderos de febrero, se conocen los precios de la vivienda de enero del S&P Case-Shiller y también se publica la confianza del consumidor de The Conference Board de marzo y se difunde el índice manufacturero de Richmond del mismo mes. Muy bien, en Europa y en España, ¿qué tenemos, Ángeles? Pues vamos a conocer datos de PIB del cuarto trimestre en nuestro país, cifras de hipotecas de enero y los datos de pensiones contributivas de marzo. En Alemania sale a la luz el índice GfK de clima de consumo de abril y comienza el plazo de aceptación de las OPAs sobre A+, este martes, un plazo que estará abierto hasta el próximo 24 de abril. Muy bien, ayer en Wall Street, cautela, el Dow Jones cedió un 0,41%, el S&P 500 perdió un 0,31% y el Nasdaq recortó un 0,27%. Cuéntame cómo transcurrió la jornada y, sobre todo, qué fue lo que impuso ese tono un poco más prudente. Pues unos retrocesos, como decías, que se producen después de esas fuertes ganancias de la semana pasada, durante las cuales los índices alcanzaron nuevos máximos históricos de cierre. En lo que va del mes, los principales índices de referencia bursátiles de Estados Unidos van camino de su quinto mes consecutivo de ganancias. El índice amplio del mercado subió más del 2% en marzo. El Nasdaq está sumando un avance del 1,8% durante el mismo periodo y el Dow Jones ha subido un 0,8%. Sobre el sentimiento de mercado hablaba Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. No podemos obviar de que semanas antes de este tipo de eventos festivos siempre son un poco más pausadas y más cuando a final de semana esperamos algún dato crítico como es el deflactor del consumo privado, que es un dato muy importante para la hora de ver los mercados. Por lo tanto, lo que está ocurriendo hoy, que es más o menos estar en un compás de espera, no me resulta nada extraño. A pesar de algunas preocupaciones de que el repunte del mercado haya llegado a territorio de sobrecompra, los inversores todavía no pueden estar infraponderados en acciones por ahora, según el cofundador de 314 Research, Warren Peace, y además también después de que la miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, Lisa Cook, reiterara esa necesidad de ser cautos a la hora de bajar los tipos de interés, así que hay calma y cautela en Wall Street. Muy bien. ¿Valores protagonistas cuáles? Pues la Bolsa de Nueva York notificó al fabricante de vehículos eléctricos Fisker en problemas que suspenderá la negociación de acciones e iniciará procedimientos para retirar a la empresa de la lista. También Microsoft, que elige al veterano de la empresa Pavan Davuluri para liderar Windows y Surface. Se unió a Microsoft en 2001 y ha sido vicepresidente corporativo durante casi 3 años y asumirá, como decimos, esas responsabilidades adicionales después de que Panos Panay se trasladara a Amazon el otoño pasado. Además, también Adam Neumann hace una oferta de $500 millones por WeWork, que podría alcanzar los $900 millones si la financiación y la diligencia se concretaran. Y Truth Social, la empresa matriz de la red social del expresidente estadounidense Donald Trump, que comienza a cotizar hoy en la Bolsa de Nueva York. Muy bien. Vamos a echar un vistazo ahora a la renta variable española. El IBEX 35 avanzaba ayer hasta los 10.952 puntos. Los inversores pues digerían los mensajes de los bancos centrales y se enfocan en la próxima publicación de datos en Europa y también en Estados Unidos. Cuéntame cómo transcurrió la jornada, quiénes fueron protagonistas, Ángeles. Fue una jornada de transición, se nota que muchos inversores están de vacaciones, pero bueno, el IBEX 35 dio un pasito más. Fue la quinta sesión consecutiva de avances, sumó un 0,08%. Hoy parte desde 10.952 puntos. El sector financiero volvía a aportar fuerza al IBEX 35. Vimos avances que superaban el punto porcentual en entidades como Santander o Unicaja. CaixaBank ganó un 0,93% y otro valor financiero, Mapfre, lideraba las ganancias del selectivo, subía un 5% tras una
una mejora del precio objetivo hasta 2,70 euros por acción desde los 2,20 anteriores por parte de Bank of America y una recomendación de comprar. Vimos volatilidad en Grifols una vez más. Tras abrir con recortes, la compañía giraba al alza y al cierre ganaba algo más de 3 puntos porcentuales y nuevamente el sector de renovables era el más damnificado en el mercado. Solaria se dejó un 1,8% y Acciona Energía bajó un 1,6% y también cerraba con caídas. Inditex perdía algo más de un punto porcentual, se va alejando de sus máximos históricos de la semana pasada, pero eso sí, acumula unas ganancias superiores al 15% en lo que va de año. En las otras bolsas europeas vimos al MIP italiano subir un 0,86%, también ganaba posiciones el DAX alemán, arriba un 0,3%, mientras que Londres cedía un 0,17% y París cerraba prácticamente repitiendo los niveles de la apertura. Muy bien, protagonistas ayer. Mapfre has mencionado, pero hubo más, ¿no? Efectivamente, y hoy vamos a estar, por ejemplo, muy pendientes de Telefónica. Ya les hemos contado que la SEPI ha iniciado las compras de Telefónica, que aflora un 3% del capital de la Teleco, mientras que CaixaBank ha comunicado la reducción de su participación al 2,5% tras deshacerse de una cobertura financiera, mientras Criteria, eso sí, mantiene sus compras. Estos cambios accionariales en Telefónica eran comentados ayer por la noche por Borja de Castro, experto del Banco Vic. Bueno, sí que es verdad que la entrada de capital público no se suele recibir bien en una compañía. Así que es verdad que tampoco es demasiado y parece algo más de proteccionismo respecto a esa entrada del capital saudí, que parece que, bueno, pues al final, al ser una pieza clave Telefónica, tanto en defensa como al final en relaciones también aquí a nivel nacional, puede venir más por ahí, pero sí que es verdad que de manera general no se suele tomar bien. Veremos a ver cómo empieza la cotización. Y también estaremos pendientes, por ejemplo, de Celnex, que ha contratado los servicios del banco de negocios estadounidense Goldman Sachs para que explore la venta de una participación minoritaria en la filial que posee los terrenos en los que están sus instalaciones, en su filial inmobiliaria. Forma parte de esa estrategia de desinversiones no estratégicas para reducir su deuda. Y Repsol, que va a someter a votación en su próxima junta, el próximo 10 de mayo en Madrid, la estrategia del grupo en transición ecológica. No es la primera vez que somete a votación el plan de sostenibilidad y medioambiental, pero responde así a la acusación de falso ecologismo, sometiendo otra vez a votación en la Junta su plan verde. Dos cositas más, dos valores. Uno de ellos es SACIR. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha rechazado admitir el recurso interpuesto por el consorcio Grupo Unidos por el Canal, del que forma parte la española SACIR, contra los laudos arbitrales que le condenaron a pagar 272 millones de dólares, unos 250 millones de euros, a la administración del Canal de Panamá. Otra referencia importante, Inditex está en zona de máximos y tiene todavía potencial. Lo contaba ayer Juan Esteve de Zona Value. Queda potencial. No olvidemos que es una compañía sólida, es una compañía con unos balances fantásticos, es una compañía que hemos visto sus planes estratégicos, son unos planes estratégicos que van encaminados hacia el crecimiento y creo que es uno de los valores, junto con el sector financiero que comentábamos anteriormente, que tienen un potencial bastante interesante. Otra referencia más son los dividendos. Lluvia de dividendos es la que se espera en esta primavera. Las empresas cotizadas en España repartirán entre sus accionistas dividendos por un valor de 13.880 millones de euros durante esta primavera. Es una cantidad que se eleva a 15.000 millones si se suman los pagos que las compañías han anunciado hasta el mes de julio. Aedas Homes va a comenzar hoy con el reparto. Va a distribuir entre sus accionistas un dividendo de 2,25 euros por acción. Bank Inter abonará el próximo jueves un dividendo complementario de 0,10 euros brutos por acción. Y luego tenemos Ebro Foods, CaixaBank, BBVA, Airbus, Sabadell, Unicaja y Naturhaus, que también van a remunerar a sus accionistas durante el mes de abril. Y otra referencia más son las criptomonedas, para ver cómo están. Parece que otra vez Bitcoin y Ethereum cogen carrerilla. Bitcoin suma un 5% en las últimas 24 horas y cotiza en tiempo real a $70.400. Ethereum gana un 4,58% y lo tenemos cotizando a $3.626. Tan, 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 tan.
La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Te has preguntado cómo invertir en compañías con un alto potencial de crecimiento antes de que salgan a bolsa? ¿Conoces todas las opciones para diversificar tu cartera de inversión? ¿Sabes cómo invertir en productos alternativos? ¿Es seguro? Todo esto y mucho más los lunes a partir de las 11 de la mañana con Sego Finance, la compañía líder en inversión alternativa. Hay muchas Semanas Santas, pero solo una tan emotiva, auténtica y vibrante, donde se aunan la monumentalidad de una ciudad patrimonio de la humanidad y la belleza y calidad de sus imágenes. Del 22 al 31 de marzo vive en Salamanca su Semana Santa, declarada de interés turístico internacional. 18 hermandades, 24 procesiones y actos en un marco incomparable. La pasión más monumental te espera a orillas del Tormes, Ayuntamiento de Salamanca. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. Bruselas pide a España un esfuerzo adicional para una reducción creíble de la deuda y el déficit. La Comisión no se cree los planes del Gobierno y considera que la acción política del actual Ejecutivo ha sido limitada en los últimos años. El juez Santiago Pedraz suspende el bloqueo de Telegram hasta conocer el informe de la Comisaría General de Información. El magistrado de la Audiencia Nacional requiere información sobre la incidencia que pueda tener sobre los usuarios la suspensión temporal del servicio de mensajería instantánea. Martín Piqueras es profesor de OBS Business School y experto en estrategia digital en Gartner. Lo que está ocurriendo con Telegram es básicamente que por su propia naturaleza de medio de comunicación encriptado, independiente, no sometido a gobiernos y no sometido a ninguna ley internacional, está siendo utilizado tanto por las personas que buscan una comunicación legítima, discreta, para mantener sus comunicaciones por razones legítimas en el anonimato, pero también para aquellas personas que quieren tener unas comunicaciones totalmente discretas con la intención de hacer el mal. O, como en este caso, en España, personas que distribuyen contenidos que están sometidos a propiedad intelectual por parte de terceros sin ningún tipo de control. La inflación industrial ahonda su caída en febrero al 8,2% por los menores costes de la energía. Con este descenso, el indicador acumula 12 meses de tasas negativas. El beneficio neto de las empresas que operan en España, excluidas las financieras, aumentó un 6,5% en 2023. Todos los sectores presentan tasas positivas, menos la industria, que registra una caída del 36%, motivada principalmente por la disminución del refino. Las pernoctaciones no hoteleras subieron en febrero un 8,5% hasta 6,7 millones. Por tipo de alojamiento, todos registraron incrementos durante el segundo mes del año, a excepción de las casas rurales. Y el precio del cacao rompe la barrera de los $9.000 por tonelada y cotiza máximos por la escasez de oferta. Las malas cosechas provocadas por el mal tiempo y las enfermedades de los cultivos en África Oriental han provocado que los futuros se hayan encarecido este mes un 50%. El campo representa nuestra esencia, nuestro orgullo. Y en Caja Rural vamos a ayudarte a que todo sea más fácil para ti. Por eso, confíanos la tramitación de tu PAC 2024. Tendrás un servicio profesional, ágil, con especialistas en sus trámites y una gestión personalizada y cercana. Porque somos gente de campo, como tú. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Ecovidrio ha patrocinado por tercer año consecutivo la nueva edición de los premios Ídolo, entregando en esta ocasión el galardón en la categoría de sostenibilidad. El premio Ídolo de 2024 en esta categoría fue para Climabar y reconoce por primera vez la labor de los creadores de contenido que buscan concienciar a las nuevas generaciones a través de las redes sociales, promoviendo la protección del medio ambiente y la importancia de apostar por la economía circular.
¿Por qué renunciar a vivir en Puerta de Hierro? 10 chalets con máximo confort, mínimo consumo y cero gasto en tus facturas. Una casa desenchufada de la red eléctrica, gracias a tus energías renovables y a tu almacenamiento con batería de sodio. 100% personalizable a tu medida, incluso con el diseño de interiores incluido. Una casa gastro donde disfrutar además de tus espacios gourmet de la mano de Osborne. 450 metros construidos y hasta 500 de parcela privada. Residencial puertadespaña.es o en el 655 33 89 82. Tus sueños con Grupo Index. ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100. Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en ebroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. ebroker.es. Reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. El primer análisis de la mañana. Con Juan Pablo Calzada, economista y asesor financiero. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Oye, varios asuntos que tenemos sobre la mesa. En primer lugar, ya empieza a entrar el gobierno español en Telefónica. El primer pasito ha sido con una participación del 3%, pero el objetivo es llegar al 10% y además objetivo de permanencia. ¿Esto es bueno para los accionistas de Telefónica? ¿Tiene sus argumentos? ¿Es razonable para el país? Yo creo que a la larga no será bueno, o sea, porque acabará siendo una interferencia en la gestión que no debería ocurrir y que por unos criterios que son totalmente distintos al del resto de los accionistas, ¿no? Los accionistas entran por beneficios económicos presentes o futuros en el capital de una empresa y en cambio el gobierno entra pues por otras razones. En este caso dice seguridad de no se sabe muy bien qué, ¿no? Dice igual que se dijo en Endesa, ¿no? Que era importantísimo que no fuera de capital de extranjero y bueno, pues no han arrancado los postes de la luz, ¿no? Endesa sigue siendo una compañía eléctrica que presta servicios en España y no da problemas. Bueno, pues más o menos la misma idea, dice hay que entrar en Telefónica pues para que no haya problemas de seguridad y porque los saudíes ahora nos parecen una gente muy peligrosa y entonces, bueno, pues hay que controlarlos de alguna manera. Yo la verdad es que no lo entiendo. Creo que se puede controlar todo de otra manera sin tener que entrar en el capital de la empresa y sobre todo es muy sorprendente que un gobierno que no tiene presupuestos esté consiguiendo obtener el dinero para desembarcar en el accionario de Telefónica en una situación en la que, bueno, pues ya explicarán ellos de dónde lo han quitado, ¿no? Y lo han reducido de ayudas públicas a las familias o el presupuesto de algún ministerio. O sea, es un poco asombroso que en esta situación estén pensando justo entrar en Telefónica, que bueno, a la larga pues va a servir para lo que todo el mundo piensa, ¿no? Que es para colocar a cargos políticos y para tomar decisiones por razones extrañas en la empresa, ¿no? Este es uno de los asuntos del día. Veremos al mercado cómo lo interpreta. El otro tema, la agencia tributaria va a crear una unidad nacional de apoyo al control de empresas medianas y va a reforzar la supervisión sobre grupos consolidados o multinacionales. Es decir, quiere estrechar el cerco fiscal sobre las empresas que facturen desde 6 millones de euros. ¿Qué te parece? Bueno, pues pues la Hacienda, el gobierno parece que está más pendiente de generar ingresos, exprimiendo fiscalmente a las empresas y a los ciudadanos que hay en España y no pues intentando reducir el gasto de las administraciones públicas, que sería a lo mejor más conveniente. Yo la verdad es que no tengo información sobre si son más o menos peligrosos este tipo de empresas o intentan más o menos defraudar a Hacienda, ¿no? Pero sobre todo parece que va muy dirigido
a intentar que no utilicen las exenciones fiscales a las que tienen derecho y a perjudicar, o a intentar evitar que se acojan a facilidades que les otorga la ley, como en temas de amortizaciones y demás, para mejorar sus ingresos, ¿no? Otro de los asuntos, los inspectores de Hacienda que cargan contra la soberanía fiscal de Cataluña. Quiero que escuches a Ana de la Herrán, que es la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda. Es la relativa a que también nos hemos manifestado en contra de una reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas que implique la creación de privilegios de una comunidad autónoma con respecto a las demás, por cuanto esta reforma conculcaría los principios de igualdad, de solidaridad y de justicia y conllevaría además la ruptura de la Agencia Tributaria Española. Bueno, más claro agua. Esta pretendida independencia fiscal no está contemplada ni en la Constitución, ni en el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña, ni en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, y conculcan los principios pues de igualdad entre comunidades autónomas y entre españoles. Es una auténtica barbaridad. ¿Tú cómo lo ves? Pues que lo van a hacer. O sea, creo que es absolutamente anacrónico y una locura, porque realmente implica que va a haber muchos problemas para la inspección de las personas que vivan en Cataluña y por supuesto es un atraso para todos los demás, porque implica también no solo la creación de una agencia propia, sino la mejora de la fiscalidad de la financiación autonómica de Cataluña, ¿no? Y eso solo se puede conseguir trayéndolo de otras comunidades autónomas, ¿no? Entonces, de alguna manera, no solo es contrario a la ley, no existen precedentes ni existen previsiones en la ley de que esto vaya a ocurrir, sino que encima es un agravio comparativo y económico para el resto de comunidades autónomas. Un auténtico disparate, pero la situación en la que están, el gobierno actual desesperado y sin poder hacer nada, porque realmente no es ni capaz de meter una ley en el Senado, pues estará dispuesto a hacer lo que sea posible, lo que le pidan los catalanes, y por supuesto de la manera que hacen las cosas, ¿no? Un poco regular y discutible, ¿no? Porque todas las leyes tienen problemas, todo lo que hacen acaba teniendo problemas, ¿no? Oye, ya lo último, Bruselas reclama a España un plan creíble para reducir la deuda y el déficit. Entiendo que en un contexto donde la inflación se empieza a moderar, será difícil reducir la deuda, además con los tipos de interés altos, aunque vayan a bajar. Esto perjudica también los niveles de déficit. ¿Cómo ves este toque de atención de Bruselas a España? No es la primera vez, ni será la última. Bueno, no, realmente al final luego no ocurre nada, ¿no? Pero vamos, tienen que hacerlo, ¿no? Tienen que avisar de que solo se ve crecer la deuda y no existe ningún afán por parte de las autoridades españolas de reducir el endeudamiento hasta niveles más razonables y sobre todo, bueno, pues a intentar vivir con el dinero que recaudan, ¿no? Porque al fin y al cabo el déficit implica que no te llega con el dinero que tienes, ¿no? Eso es un poco de sentido común, ¿no? O sea, no puedes gastar un 3 o un 4% más de lo que ganas todos los años, pues llega un momento en que la deuda que tienes no te la refinancia nadie o te la ejecutan y tienes un problema muy grave. En términos europeos, bueno, pues es su deber decirlo y el gobierno español hará lo que le dé la gana y aquí no pasará nada, ¿no? Como ocurre siempre con la Unión Europea. Pero sí sería muy deseable para sobre todo para nosotros los ciudadanos, que se redujera, apareciera el déficit y se empezara a reducir la deuda pública española, ¿no? Dice, cuanto más dinero, cuanto menor endeudamiento tengamos y menor déficit, mejor será para todos, ¿no? Y tendrá más recursos el Estado y tendrá más fortaleza, ¿no? Pues Juan Pablo Calzada, economista, asesor financiero, gracias por las claves y el análisis. Cuídate y feliz martes y feliz Semana Santa. Un abrazo. Feliz Semana Santa. Adiós, chao, chao. ¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finaxes Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una rentabilidad de riesgo atractiva y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccesvalue.es y en el 91 737 4114. Fondo registrado en la CNMV 5564. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Castilla y León se prepara con pasión para recibirte esta Semana Santa. Una tradición que enciende el espíritu y llena las calles. Castilla y León es pasión. Junta de Castilla y León. Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más. ¡Más! ¡Más! Nueva gama de El Pozo Bienestar más proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más. El Pozo, 70 años siendo uno más de la familia. Capital Intereconomía, con la inversión sostenible. Vamos con los periódicos y empezamos por los de Economía y protagonista en los 3, Telefónica. Expansión, la SEPI desembarca en Telefónica con el 3%. El Economista, la SEPI entra en Telefónica con un 3% y CaixaBank baja al 2,5%. Y 5 días, la SEPI arranca con sus compras en Telefónica y aflora un 3% del capital. Cuentan también estos diarios. 5 días. El primer accionista de Talgo contempla un plan B ante los vetos del gobierno. Bruselas abre una investigación a Meta, Alphabet y también a Amazon. Y avalancha de demandas ante la justicia para adaptar las jornadas reducidas. El Supremo determinó que si se desempeña la jornada por turnos, se puede escoger el horario. Crecen las solicitudes en la empresa y en los tribunales cuando no se aceptan. También cuenta este periódico que el jefe de Boeing comunica su dimisión en plena crisis de la firma y que el juez Pedrat se echa atrás y frena el bloqueo de Telegram. En Diario Expansión, Gloria Ortiz revoluciona el equipo de Bankinter. César Calvo va a ser el jefe de desarrollo de negocio y llevará estrategia. Cuenta también que está iniciando Gloria Ortiz la revolución de su equipo, que Ignacio Lozano asume banca comercial y Jacobo Díaz, director financiero, suma banca digital. Lucía Calvo entra en la primera línea. Protagonista también Celnex, que explora la venta parcial de su inmobiliaria. Repsol somete a la Junta el plan verde que critica a Rivera. Y los inspectores contra la soberanía fiscal de Cataluña. El diario El Economista cuenta además que Florentino Pérez escala aún más en el capital de ACS y ya supera el 14%. 30 días para la última batalla por A+ o para firmar la paz. El Supremo rechaza el recurso de Baraca. Reclama 713 millones a BBVA, Merlin y San José por Madrid Nuevo Norte. Y Abanca continúa con la venta de Pescanova. Busca un socio mayoritario tras fracasar el acuerdo con la canadiense Cook. Vamos ahora con la contraportada del diario El Economista. El Bernabéu prueba el Wi-Fi 6.0 para 80.000 usuarios intensivos de móvil. El club, junto con Cisco y Telefónica, estrenará en los próximos días la primera red en Europa con SDA para un gran coliseo con la ayuda de 1.500 puntos de acceso. Vamos ahora con la prensa nacional e internacional. Mireia, Manuel, adelante. Vamos a empezar por la portada del País, que habla de la petición de alto al fuego en Gaza, que agudiza el choque de Estados Unidos e Israel. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pide el cese de hostilidades gracias a la abstención de Washington. Netanyahu critica la resolución y cancela una visita diplomática. También señala en la portada el diario que Alves sale de prisión tras pagar 1 millón de fianza. Y por último, podemos leer que el Estado adquiere el 3% del capital de Telefónica. El desembarco responde a la entrada de la empresa saudí STC. El Gobierno recurre a fondos de Hacienda para entrar en Telefónica. Es el titular destacado por el diario El Mundo. La SEPI toma el primer 3% de la compañía y añade que salva la falta de presupuestos con la partida consignada en el capítulo 8 de las cuentas de 2023. La fotografía de portada para el exfutbolista Dani Alves, que ya disfruta de la libertad millonaria. El otro asunto de portada, la política. Junts y Esquerra exigen a Sánchez el referéndum en plena campaña. La imagen de la portada de ABC es uno de los sospechosos del atentado en una sala de conciertos rusas que aguarda a ser juzgado en la corte de Moscú en el día de ayer. Putin dice usa mercenarios chechenos contra el califato mundial. Rusia muestra con signos de tortura a 4 detenidos por el atentado. Occidente alerta de que la rama más peligrosa de Daesh se extiende por Asia Central y en el título
titular podemos leer que Díaz exigirá protocolo antiacoso y formación en riesgos laborales para el trabajo doméstico. Dani Alves en libertad tras pagar 1 millón de euros. Fotografía de portada para el exfutbolista a la salida del centro penitenciario con presencia de su abogada. El exfutbolista condenado por violación llevaba 14 meses en cárcel. Y la política también, destacada en La Razón, Esquerra utiliza su negociación con Sánchez para debilitar a Illa. En el plano internacional nos recuerda La Razón en portada que la ONU insta a un alto el fuego inmediato en el conflicto de Gaza. Y en la prensa internacional, en Reino Unido, The Guardian señala que Israel está aislado mientras el Consejo de Seguridad de la ONU exige un alto al fuego inmediato en Gaza. El primer ministro israelí cancela la visita de 2 ministros a la Casa Blanca y dice que Estados Unidos abandonó su política en la ONU después de abstenerse en la votación. Nos vamos ahora a Francia. Nos paramos en el financiero Les Echos, que señala que Donald Trump evita un primer embargo de sus activos inmobiliarios. La justicia ha reducido el importe de la fianza solicitada al expresidente como parte del juicio civil sobre su imperio inmobiliario. Dice que es su primer juicio penal, que comenzará el 15 de abril. En Italia, la estampa habla del mensaje de Meloni a Salvini y Le Pen. Europa necesita un centro-derecha unido. Y sobre Bari, la primera ministra coincide con la actuación del ministro Piantedosi. Actuó correctamente, las amenazas que recibió son vergonzosas. En Alemania, el Frankfurter Allgemeine Zeitung habla de que no se vislumbra un alto el fuego inmediato en Gaza. El Consejo de Seguridad de la ONU pide por primera vez un alto el fuego inmediato, pero dice la guerra en Gaza continúa. Estados Unidos y Baerbock vuelven a advertir sobre una ofensiva contra Rafah. Y pendientes un día más de la prensa rusa, el diario TASS informa de que más de 24.000 personas de 86 regiones han donado ya sangre para las víctimas del atentado del Crocus Center Hall. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa informa de que 13 cohetes ucranianos han sido interceptados en Belgorod. Y vamos hasta Estados Unidos con el Washington Post, que también informa de la masacre en Moscú, que dice revela la ambición y el alcance letal de los sucesores del Estado Islámico. En temas domésticos crece, dice, la brecha entre Biden y Netanyahu, mientras cancela la visita de una delegación tras la votación de la ONU. Añade que la guerra en la Franja de Gaza está llevando las relaciones entre el mandatario estadounidense y su homólogo israelí a su punto más bajo, después de esa abstención de Estados Unidos en la ONU, que ha hecho posible la primera resolución del alto el fuego en 6 meses en la guerra. Tensa al extremo la relación entre los dos aliados tradicionales. Óptima Previsión. Tus asesores en planes de prejubilación te ofrecen este espacio. Hablamos de prejubilaciones y lo hacemos con Óptima Previsión. Roberto Rubio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Roberto Rubio es director de Óptima Previsión. La semana pasada estuvimos hablando de qué es un plan de prejubilación y qué beneficios trae para la empresa y también para los empleados. Pero, ¿los planes de prejubilación son para todo tipo de compañías, de todos los tamaños y de todos los sectores? Pues la verdad es que sí. Sí que es cierto que hay quizá una idea preconcebida de que las prejubilaciones son para grandes compañías. Esto igual viene de las grandes reconversiones industriales de los años 80 y 90. Pero es cierto que una prejubilación sirve para una pequeña pyme, para una persona sola, como para un despido colectivo de una gran multinacional en la que incluye pues, un grupo numeroso de trabajadores. ¿Incluso para una pyme de un solo empleado? Efectivamente, efectivamente. Es una solución que se puede plantear para un solo trabajador. Sí. Ponme un ejemplo, ponme casos. Pues el ejemplo clásico es el de una persona pues, que ya tiene una determinada edad y a lo mejor por los avances tecnológicos, por lo que el proceso de digitalización, pues esta persona a lo mejor se queda un poco atrás dentro de la compañía y se le ofrece una salida a través de un plan de prejubilación. Hay distintas alternativas, pueden ser despidos objetivos individuales o puede ser una salida por mutuo acuerdo, cada una con sus particularidades y sus tratamientos fiscales y su planteamiento jurídico. ¿Y qué ofrece ese plan de jubilación frente a esas otras alternativas? Normalmente la alternativa clásica a un plan de prejubilación es un despido al uso, en el que el trabajador recibe un cheque y adiós, y sale de la empresa, ¿no? Entonces es una salida un poco agresiva que el plan de prejubilación evita, suaviza esta salida tan agresiva con un plan que le garantiza unos ingresos al trabajador desde que sale de la empresa hasta que se jubila. Entonces eso es percibido muy bien por parte del trabajador, muy bien por parte de la gente que se queda en la empresa, y a la empresa, pues lógicamente, es una solución que le encaja en cuanto a coste. Y me dices que lo pueden hacer todas las empresas desde que tengan un solo trabajador, incluso empresas de un tamaño más grande, pero lo pueden hacer solo para uno de sus trabajadores. Sí, por supuesto. Hay muchas alternativas, desde el despido colectivo, que por número hay unos ciertos umbrales de trabajadores pues, que hay que cumplir
y estos despidos pues es una de las alternativas clásicas, ¿no? Los antiguos ERES, hasta despidos objetivos individuales o salidas por mutuo acuerdo que puedan afectar a una persona perfectamente. ¿Y qué beneficios tiene para la empresa el escoger un plan de prejubilación frente a esas otras alternativas? Pues lo que decía antes, ¿no? Es una salida, siempre se le pone la coletilla a las prejubilaciones de que son salidas menos traumáticas, y es cierto. Y luego las alternativas clásicas, aparte del despido al uso, como hemos dicho, pues hasta hace poco se utilizaban mucho las jubilaciones parciales con contratos de relevo, que con los últimos cambios legales pues, se han encarecido, y sobre todo el proceso se ha vuelto mucho más exigente. Entonces ya no compensa ni económicamente ni de forma operativa, ¿no? Porque es un proceso costoso. Otras alternativas quizá pues, son más temporales o menos contundentes o incluso más difíciles de negociar, pues son reducciones de salario y jornada, o movilidad geográfica, o recolocaciones internas. Pero como digo, todos estos procesos no son una solución definitiva en la mayoría de los casos. Quizás muchas veces tenemos algunas ideas mal arraigadas en nuestra cabeza, como por ejemplo que las prejubilaciones son para grandes empresas, para grandes multinacionales o grandes grupos industriales, y bueno, ya nos has dicho que no, que lo pueden hacer todo tipo de compañías independientemente del tamaño del número de empleados que tengan. También uno tiene la idea de que las prejubilaciones son costosas para el conjunto de los ciudadanos, para el Estado. ¿Esto es así? Pues es una muy buena pregunta, porque yo también estoy convencido de que hay una idea preconcebida en contra de las prejubilaciones, ¿no? Se creen que al final sí que es cierto que hay un despido detrás y hay unas prestaciones públicas que paga el SEPE, pero hay que recordar, por ejemplo, que en los casos de los mutuos acuerdos son salidas en las que no hay prestación por desempleo. Entonces ahí está clarísimo que no hay ningún coste para el Estado, ¿no? Pero, por ejemplo, en despidos, grandes despidos colectivos, hay que diferenciar entre empresas que cumplen ciertos requisitos, pues por ejemplo tener beneficios los 2 últimos años, tener más de 100 trabajadores y tener una proporción determinada de trabajadores de más de 50 años. Ahí hay una obligación de las compañías que hacen estos despidos colectivos de pagar las prestaciones del SEPE. O sea que no hay un coste para el Estado, todo lo contrario. Y en el caso de no... Estos son las famosas aportaciones al Tesoro, la cláusula telefónica que tiene su origen en el 2011, cuando Telefónica sacó a 6.500 personas estando en beneficio, ¿no? Y el gobierno dijo, pues oye, el coste hay que asumirlo, ¿no? Entonces, en estos casos, el coste, como digo, lo asume la empresa, y cuando no se cumplen las condiciones de la cláusula telefónica, hay que recordar que la empresa y el trabajador han estado cotizando toda su vida laboral para el SEPE. O sea, esas prestaciones que recibe el trabajador, de alguna forma, ya se han financiado previamente. ¿Por qué acudir a Óptima Previsión para que nos ayude a elaborar un plan de prejubilación que sea acorde con mis empleados y también con mi filosofía y también mi caja? Pues yo creo que nuestro papel es fundamental, porque al final el éxito del plan de prejubilación está en su diseño, ¿no? Hay que buscar, como es evidente, una solución que encaje a las dos partes, a la empresa en cuanto a coste y a los trabajadores en cuanto a las prestaciones que reciben del plan. Entonces, hay muchas variantes que entran en el juego, desde la fiscalidad de las prestaciones que cobra el plan, o sea, que cobra el trabajador, de las primas que paga la empresa, porque hay que recordar que esto normalmente se asegura a través de una compañía de seguros, y esto es importante porque con la situación actual de tipos de interés supone un ahorro financiero importante para la empresa. Y bueno, intervienen muchos factores en los que un consultor actuarial como nosotros, pues yo creo que aportamos mucho valor a la hora de diseñar este plan, que como decía, es importante que encaje a todas las partes. Pues Roberto Rubio, desde Óptima Previsión, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Un abrazo. Gracias. Adiós. Óptima Previsión, tus asesores en planes de prejubilación te han ofrecido este espacio. Cada semana, un emprendedor. Un creador de empresa que triunfa, que crece, que innova. Creadores excepcionales. Emprendedores de éxito. Cada lunes a las 11 de la mañana en Capital Intereconomía, Empresas con Identidad. Radio Intereconomía.
La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Carácter, la consultoría tecnológica para el sector financiero y de seguros. Visita carácter.es, la primera con Q. Si el problema es el cambio, la solución es cambiar. ¿Te unes? ¿Le deben dinero? ¿Tiene facturas impagadas? Cobro Ágil le ayuda a recuperar su dinero. Avalados por nuestra amplia experiencia en recobros, actuamos de forma amistosa y judicial. Cobro Ágil trabaja a éxito. Cobramos cuando usted cobra. No espere más. Consulte su caso sin compromiso en cobroagil.com o llamando al 91 543 70 75 y no renuncie a recuperar lo que es suyo. ¿Quieres aprender a invertir? En Banco Big ponemos a tu disposición una demo de nuestra plataforma de broker con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin condiciones. Entra en bancobig.es y descúbrela. Banco Big. Nos mueven tus valores. Tradición y vanguardia se unen de la mano del Restaurante Bolívar. Disfruta de su propuesta Menú de Primavera y déjate llevar por sus aromas y sabores. Si quieres disfrutar de una experiencia única con productos de primera calidad y con un trato excelente, no esperes más y llama ya al 91 445 1274 o entra en restaurantebolívar.com para hacer tu reserva. Restaurante Bolívar, su menú de primavera te está esperando. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Son las 8.